bienvenidas a este siguiente módulo de los derechos étnicos en esta escuela étnica itinerante. Hoy voy a estar como formadora y quisiera que conversemos acerca de los instrumentos internacionales para los derechos étnicos. Soy María Angélica Gómez Matoma, antropóloga e historiadora de formación. Hago parte del equipo profesional de CODES y quisiera que juntemos un poco elementos de lo que ustedes ya vieron en esta primera sesión, digamos, con todas las generalidades de los derechos étnicos, frente a, recuerden un poco lo que nos avisoraban, qué es eso o por qué son importantes esos instrumentos internacionales. Y aquí, en particular, estamos hablando de un tema que tiene que ver con instrumentos normativos internacionales. Quiero presentarles esta línea del tiempo en donde vamos a estar pasando por diferentes momentos históricos y tal vez esta presentación lineal nos permite ir como ubicándonos en el tiempo y sobre todo tomando conciencia de estas conquistas, de la temporalidad, de lo que han demorado ciertas temáticas y también como del posicionamiento. Esta línea, si ustedes recuerdan, tanto en el módulo de derechos humanos como en el módulo de género, pues de alguna manera los instrumentos internacionales siempre han estado allí y son importantes en la defensa que hacemos como lideresas, como defensoras de derechos humanos en el territorio, porque de alguna manera, lo vamos a ver, esta agenda internacional marca procesos, ayuda en la incidencia y en la defensa, pero además también son mecanismos e instancias en donde las comunidades pueden hacer conocer su información, exigibilidad de derechos al Estado colombiano. Así que vamos a adentrarnos con esta primera línea, que si ustedes ven, es una línea sobre el siglo XX y es como esa mitad de los años de 50 al 2000. O sea que estamos hablando ya de más de 80 años. Fíjense en un poquito, entonces iniciamos con 1957, que si se acuerdan en la historia colombiana es un año importante en términos del derecho al voto de las mujeres. Pero aquí nos vamos a centrar en esa órbita internacional. Para el 57, ¿qué estaba pasando? Y quiero que aquí ustedes manejen la línea, pero vamos a ir avanzando en los años y poder profundizar cada uno de estos momentos. Entonces, 1957, tenemos el convenio 107 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Y miren que aquí uno dice, ¿por qué la Organización del Trabajo se preocupa por los derechos y en este caso en particular de los pueblos indígenas? En una discusión muy temprana hacia el año 57. Por eso es catalogado en el mundo internacional, en las Naciones Unidas, como un pionero y un progresista. No sé si ustedes son conscientes de qué estaba pasando en el año 57 en la vida de algunas de ustedes, de sus madres, de sus abuelas, pero al 57 en el mundo todavía estábamos como muy distantes a tener estos diálogos frente a los derechos de los pueblos indígenas. Esta primera convenio se adoptó principalmente para abordar problemas sociales asociados a los indígenas y a los tribales. Y más adelante vamos a profundizar qué es eso de los tribales porque nos da apertura a otros temas. Aquí se empiezan a marcar temas importantes en términos de salvaguardas frente a los derechos de las tierras. ¿Tienen derecho? ¿Cómo son sus derechos? ¿Cómo los estados interactúan con las comunidades indígenas frente a las tierras? Y aquí es parte un poco de la visión de este convenio. Es una visión en donde lo que se quería hacer es una integración progresiva. Una integración tal vez como nos lo marcaba nuestra compañera Mayra, de ese salvaje a ser un sujeto de derechos. Entonces, ¿cómo vamos integrando a esos que se entendían como salvajes a esa vida social? Y estamos hablando un poco de la mirada del 57. Sin embargo, este convenio sigue vigente. Hay países en donde está activo esta mirada frente al uso o cómo se entienden los derechos de las poblaciones indígenas y tribales. En este caso, para elementos latinoamericanos, países como Cuba, República Dominicana, El Salvador o Panamá son muy cercanos a esta mirada de cómo entender esos derechos frente a los grupos indígenas.
En nuestra línea del tiempo avanzamos un par de años y llega al 65. Y en el 65 aparece una expresión internacional que es muy importante y es vital y está vigente hasta nuestra época. Y se da en la Asamblea General de las Naciones Unidas la aprobación de la Convención Internacional sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial. Miren que esto estábamos hablando en un año en donde el elemento de la discriminación racial toma un elemento clave, una visibilidad y se toma como un problema mundial. Y aquí esta convención permite determinar que la discriminación tiene diferentes formas en las que se hace presente. Y me permito aquí leer lo que dice la convención sobre qué entiende de discriminación. Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basadas en motivos de raza, color, linaje, origen nacional, étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o cualquier atmósfera de la vida pública. Miren que aquí este concepto ya nos marca hacia dónde también en este momento presente uno debería estar mirando ejercicios de discriminación, no solamente por la raza, por lo étnico, sino que también, y esto se va a venir ampliando, cuáles son esas condiciones en donde está marcada la discriminación. Y esta marca una pauta importante para trabajar con todos los grupos étnicos. Aquí en particular hay una mirada de profundización para los grupos afrodescendientes, pero también tiene una importancia con respecto a los grupos de pueblos indígenas. Nos vamos entonces 4 años más allá, 1969. ¿Y qué ocurre en el 69? Entonces, de nuevo, la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, empieza a discutir ese convenio que tenía del 57. Y entonces acá lo que hace, si se quiere, profundizar, agudizar esa mirada que tenía. Y aquí entonces el convenio 69 empieza a precisar dos tópicos que son claves. Por un lado, quiénes son los pueblos o a quién considera el pueblo tribal y a quién considera al pueblo indígena. Entonces, a los pueblos tribales hay una especificación en condiciones sociales, culturales y económicas de la colectividad nacional que los distingan de ese colectivo, en donde estén regidos total, parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones por la legislación nacional. Un segundo momento o un segundo concepto que se aborda es frente a los pueblos indígenas. En términos de poblaciones, de descender de poblaciones que habitan en el país o una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o en el establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que cualquiera que sea su situación jurídica, conserva todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. ¿Por qué se vuelve relevante esto? Porque en el caso colombiano, esto nos permite entonces que se cobije el convenio 169 a comunidades negras, raizales y palenqueras. Bajo la idea o bajo el concepto de pueblo tribal, es que se pueden ejercer esos derechos étnicos para poblaciones distintas a los pueblos indígenas y también como posteriormente cobija al pueblo rom o gitano. Este convenio, de manera importante y significativa, establece y profundiza ciertos derechos. Entonces, esa relación de pueblos indígenas y tribales con la tierra, pero como estamos hablando de la Organización Internacional del Trabajo, pues obviamente su foco está en trabajo y en empleabilidad. Y entonces empieza a preguntarse cuáles son esas formas de contratación y condiciones de empleo que tienen, cuál es esa posibilidad de formación profesional en el uso de la artesanía, en las industrias rurales, tienen o no seguridad social y salud, hay acceso a educación y medios de comunicación, establece tal vez uno de los
derechos más importantes para los grupos étnicos en términos de consulta previa, libre e informada, que ya lo veían en la clase anterior, como los detalles de lo que implica este derecho y que por tanto es un derecho de participación en las medidas legislativas, administrativas que puedan afectarlos directamente. Y de alguna manera, este convenio lo que tiene que entrar a revisar es cómo se disminuye esa posición de desventaja e inequitativa que tienen los pueblos indígenas y los pueblos tribales frente a una sociedad mayoritaria. Entonces estamos hablando que en el 65 ya habían personas en el mundo diciendo, hay una vulnerabilidad, hay unos derechos que no se están cumpliendo, que hay unas sociedades mayoritarias que ejercen presión y que además de alguna manera están casi que presionando la existencia de estos pueblos y comunidades y que aquí pone como un primer foco una palestra frente a lo que se debe hacer. Con respecto al convenio 107, que lo que les decía sigue estando vigente en algunos países, ¿cuáles son las diferencias? Y aquí sobre todo tenemos tres muy importantes. Uno, en términos del enfoque. Yo les decía, el convenio 107 lo que propendía es por la integración, como integrar a la comunidad a esa sociedad mayoritaria. En este caso, el convenio 169 lo que propone es el empoderamiento de las comunidades, no su integración, sino el empoderamiento para poder tener una mejor participación en esa sociedad mayoritaria. Segundo, el convenio 107 manejaba un enfoque basado en el bienestar. En este caso, el 169 lo que trata y profundiza es un enfoque basado en derechos y es el reconocimiento a que existen derechos y que esa tiene que ser la garantía y la exigibilidad por parte de los estados que lo ratifiquen. Y un tercero que tiene que ver con que la idea es mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los pueblos. Ahí es importante, y si ustedes, no sé si en lo que me han escuchado les queda la duda, ¿por qué una organización del trabajo se preocupa por las comunidades étnicas? Y ahí tal vez es que a veces uno piensa que el camino de incidencia toca siempre las mismas puertas y no necesariamente explora otros escenarios. Aquí decirles que la ganancia internacional inicial para los derechos étnicos fue a través de los derechos laborales, a través de la relación con el trabajo y con la tierra, y no necesariamente por una condición poblacional o de otros tipos de derechos como la salud, como la educación, para que también a veces en nuestro radar de incidencia se amplíe con la institucionalidad o las posibles personas con las que debamos trabajar. Entonces, en nuestra línea del tiempo ya pasamos el 65 y el 89. Pero entonces, bueno, perdón, el 65 y el 89. Sí, aquí quedó algo extraño en esta línea. Entonces, vamos a trabajar, estamos acá en el 65 con la convención y con la OIT. La OIT está para el año 89. Aquí entonces vienen dos momentos internos en Colombia y es, miren que en el 81 Colombia adoptó la Convención Internacional sobre la Eliminación de Formas de Discriminación Racial. Eso quiere decir que se demoró más de 10, 12, 15 años en poder apropiar eso que venía de lo internacional a lo nacional y decir que eso hace parte del cuerpo normativo colombiano y que por tanto el Estado se compromete a hacer acciones específicas en la materia. En el 91 se adopta el convenio 169. Esto quiere decir que aquí también nos demoramos menos tiempo. Aquí además recuerden que en este espacio se dio el escenario de la constituyente. Entonces, ahí seguramente también matizó y ejerció la presión necesaria para que el convenio 169 se pudiera adoptar debidamente en el caso colombiano. Y aquí empieza entonces también un ejercicio importante de incidencia de lo que pasa a nivel en la agenda internacional.
En el caso de Naciones Unidas, para poder motivar el ejercicio de lo que ha pasado con ciertos grupos poblacionales que son sujetos de protección especial, pues han tenido como que hacerse estrategias adicionales. Y en este caso es este ejemplo en donde las Naciones Unidas celebró el primer decenio internacional de las poblaciones indígenas del mundo, que llamó las poblaciones indígenas Alianza y Acción. Estos decenios, ¿para qué sirven? Uno, para hacer un llamado mundial sobre la temática que está trabajando. Dos, para un poco como sumar a todos los expertos, expertas, a todas las organizaciones, a todos los interesados, a que pongan su voz, a que se hagan acciones. Pero tres, de manera importante, es que compromete a que los estados que hacen parte de las Naciones Unidas se comprometan en empezar a motivar el tema, en empezar a discutirlo, en empezar a ver cuáles son esas barreras o esas brechas que hay a nivel interno y un poco empezar a motivar esa garantía de derechos. El primer decenio indígena se dio entre 1995 al 2004. Ahí fueron casi 10 años en donde se pudo visibilizar y discutir la situación indígena a nivel mundial. Ya después, para el 2000, vamos a tener una de las primeras formas en las que sale y es evidente esa relación en Naciones Unidas frente a los derechos y frente a cómo una temática va ganando camino, va ganando, digamos, como una importancia y relevancia al interior. En el 2000 se crea el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. ¿Qué hace ese foro? Ese foro tiene el mandato de examinar qué pasa con los temas indígenas, con las poblaciones indígenas, en particular sobre unos temas: el desarrollo económico, el desarrollo social, sobre temas de cultura, medio ambiente, educación, salud y derechos humanos. Aquí, por ejemplo, miren que empezó en el 2000, van para la sesión, el año pasado fue su sesión 21, normalmente se reúnen en el primer semestre del año en Nueva York, a donde se convocan a las organizaciones indígenas del mundo y también van los estados a examinar y a presentar. Cada año se elige una temática en particular. En este momento están alistándose para la sesión 22 que se va a realizar este año. ¿Y por qué creo que es importante e interesante la labor que se realiza en el foro? Como les decía, se examinan temas en particular y de ahí permite sacar recomendaciones específicas sobre los temas que están abordando. El foro ha abordado temas sobre cuestiones de mujeres indígenas. Entonces, acá les tengo un ejemplo sobre qué han dicho el foro. Por ejemplo, en el tercer periodo, o sea que estamos hablando de la sesión 2002-2003 del foro, en donde para este momento el foro reconocía que se han elaborado instrumentos relacionados con los derechos humanos, incluidos los derechos fundamentales de las mujeres y niñas indígenas. Sin embargo, las mujeres indígenas continúan siendo uno de los grupos más marginados en muchos países, siendo víctimas de graves actos de discriminación y flagrantes violaciones a sus derechos fundamentales. Eso se recomienda a los estados y en el siguiente periodo de revisión casi que se pregunta qué acciones se han tomado. ¿Han hecho algo? ¿La recomendación tuvo algún efecto o no se ha hecho nada? Y eso va teniéndose en cuenta frente a las posturas que toman Naciones Unidas frente a lo que pasa en el examen de cada país. Así que aquí es una invitación para las mujeres indígenas en sus organizaciones. Hay que revisar, uno, cómo está esa participación de Colombia en el foro permanente. En este caso, las mujeres van a través de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, cómo está su participación. Al foro están llegando situaciones y en este caso, casi que todas las denuncias de graves violaciones y de las situaciones que se están viviendo en el territorio para las mujeres con, digamos, ese enfoque de mujer, familia y generación, sería importante poder dar a conocer esta información en este foro, buscar los caminos de comunicación para que la información no se quede solo en el nivel local, municipal, departamental, ni siquiera en el nivel nacional, sino que tenga un eco también en el nivel internacional.
Vamos entonces aquí ya a meternos en este nuevo siglo, en estos años en los que tenemos un ejercicio también importante y de ganancias. Y si ustedes ven, digamos que en el anterior fue del 57 al 2000, casi 50 años, uno puede decir, en este año se ha movido en un ritmo un poco más rápido, aunque uno quisiera que fuera aún con mayor agilidad. Entonces entramos con el 2001 y ustedes escuchaban a Mayra, ella marcaba como este es uno de los puntos de quiebre más importante en términos de racismo, discriminación racial. Y aquí miren que entran palabras que no estaban en lo que habíamos escuchado en el 65 y tiene que ver racismo, xenofobia y formas conexas de intolerancia. Y este es un punto entonces que además nos amplía el espectro frente a la definición que leímos de discriminación, sino que aparecen otros conceptos adicionales que refuerzan esas formas que veíamos de intolerancia, de rechazo, de cómo hacer casi que sentir mal y violentar la existencia de otra persona. Ustedes lo van a conocer como casi que coloquialmente se habla de la conferencia de Durban en Sudáfrica. Y es un momento clave porque esta conferencia amplió como el espectro de lo que se quería tocar frente a estos temas. Ahí entonces, digamos que fomentó como la importancia de la lucha contra el racismo, contra la discriminación y contra la xenofobia. Y digamos que ahí propone acciones concretas con las cuales se espera que los estados se comprometan para poder trabajar. Aquí hay algunas de las medidas que se proponen. El programa de acción es mucho más amplio, pero aquí yo quiero resaltar algunas, porque cuando a veces hablamos de discriminación, de racismo, en muchos casos se entiende que es solamente para la población negra afrocolombiana. Y en este caso, miren que este programa también está previsto para la población indígena y con la amplitud que esto tiene, mire que también nos cubre a la población gitana o romaní en el país. Entonces, promover el mejor conocimiento y respeto de las culturas y el patrimonio indígena, estimular el acceso de los pueblos a la actividad económica e incrementar índices de empleo, desalentar manifestaciones y actos racistas que generen conductas xenófobas, sentimientos negativos o rechazo hacia los migrantes. Fomentar el respeto a la diversidad cultural, promover el trato justo de las personas migrantes y refugiadas. Y aquí se nos amplía en el caso colombiano para los desplazados internos, facilitar su integración y garantizar que los migrantes sean tratados con humanidad y reciban protección jurídica. Hay temas particulares para niños y jóvenes en términos de igualdad de oportunidad en acceso a educación, a lengua materna, alentar medios de comunicación para superar un poco el tema de los estereotipos. Aquí también hay medidas específicas en incorporar una perspectiva de género en la formulación y preparación de medidas de prevención, educación y protección encaminadas a la erradicación del racismo, la discriminación racial y la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Elaborar materiales educativos para enseñar a la juventud y aquí creo que hay elementos importantes frente a establecer políticas y planes para combatir, digamos, todas estas concepciones de racismo, discriminación y xenofobia a partir de las manifestaciones basadas en el género. Y creo que como parte de esta escuela, esa conectividad, a partir de esa interseccionalidad que tenemos, de ser no solamente mujeres pertenecientes a un grupo étnico, tener un ciclo de vida joven, más adulta, una edad intermedia, pues permite también poder revisar esas relaciones, pero también tiene que ver con nuestra diversidad de orientaciones sexuales frente a las identidades de género que permitan entonces poder avanzar frente a este tipo de discriminaciones o a este tipo de tratos discriminatorios. Ahí nos pasamos un par de años, al 2007, y aquí viene un elemento que, como les decía, en este caso, con la declaración de Durban, es muy importante
en general, digamos como la manifestación para no discriminación, no racismo, aquí para 2007 sale un ejercicio específico para los pueblos indígenas y es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y aquí entonces quiero que escuchemos y estemos atentas frente a este detalle. Miren, esta declaración se demoró más de 20 años en discusión, en mesas de trabajo, al interior de las Naciones Unidas. Empezaron la discusión en el año 82 y miren que vamos en 2007. Y esto es no solamente por el interés de los estados frente a reconocerle derechos en particular a un grupo poblacional, sino también los alcances, los intereses y el cómo materializar que efectivamente se van a poder hacer. Esta declaración en particular reconoce el derecho de los pueblos indígenas a vivir con dignidad, a mantener y a fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones y a buscar su propio desarrollo para determinarse libremente, de acuerdo a el interés y a la autodeterminación. Aquí hay al interior de la presentación un video sobre los 10 años de la declaración que se cumplieron en el 2017, los cuales les vamos a pasar posteriormente el link. Les pido que lo vean para complementar la información frente a la declaración y de todas formas en la presentación que también se las enviaremos está contenido el link correspondiente. ¿Qué permite reconocer esta declaración? Y aquí hay solo algunos, aquí hay al menos 18 derechos, pero este es un articulado de al menos 40 derechos en particular. Y creo que aquí hay que remarcar elementos claves como que los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas de una nación, que tienen derecho a conservar y a reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, que tienen derecho a pertenecer a una comunidad o a una nación indígena, y eso está muy en clave de la autoidentificación o al autorreconocimiento que veíamos anteriormente. Derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones y costumbres y ceremonias espirituales y religiosas. Derecho a establecer y a controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, a la conservación y a la protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras, territorios y recursos, a menos que se justifique un interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados o estos lo hayan solicitado. Entonces, miren que la declaración como sombrilla cubre casi todos los, sino todo el universo de los derechos en su relación, no solamente a manera individual, sino a manera colectiva. Y esta es una, digamos, de las puertas de defensas más importantes que se tienen para los pueblos indígenas. Ahí entonces, en paralelo, si ustedes recuerdan que hablamos de el primer decenio indígena, para 2015, o sea, casi 10 años después, nos aparece el decenio internacional de los afrodescendientes. Y el tema particular del decenio es afrodescendientes, reconocimiento, justicia y desarrollo. Estamos en el decenio, todavía está vigente, nos queda 2023 y 2024. Y como les decía, estos decenios lo que permiten es visibilizar, que los estados se comprometan. Y aquí yo quiero preguntarles, ¿qué tanto ustedes han escuchado el compromiso de Colombia en términos del decenio internacional de los afrodescendientes? ¿Han tenido alguna información? ¿Les ha llegado algo a las compañeras afro? ¿Ustedes han escuchado en esa reivindicación de los derechos? Ahí creo que también es cómo alentamos y cómo apoyamos esa exigibilidad en el marco de este decenio internacional. Ahí es clave frente a la defensa y exigibilidad. Aquí contarles un poco para el 2019. Los estados normalmente, como les contaba en el foro, van y presentan ya recomendaciones. En el caso de la Convención de la Eliminación de toda forma
de racismo, lo hace es quinquenalmente, cada 5 años, en donde Colombia va y presenta cuáles son sus avances. Hay alguna retroalimentación por parte de quienes dirigen esto, que es el comité, y el comité también recibe informes de la sociedad civil y ahí a partir de eso hace como unas observaciones y recomendaciones al Estado colombiano a partir de lo que encontró. La última visita que tuvimos de este comité, que por su sigla se le dice CERT, el CERT vino en 2019 y presentó algunas recomendaciones frente al Estado colombiano. Aquí solo hay algunas, el texto es mucho más amplio frente a lo que recomienda, pero parte de lo que, digamos, queda claro es la falta de información sobre la composición demográfica de la población. Y esto es un llamado al tema censal. Para 2018, ustedes ya lo escucharon, hay problemas con la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera frente al número de los datos. Y una de las recomendaciones es, si no sabemos cuántos somos, quiénes somos, dónde están, pues las políticas no se pueden como enfilar de mejor manera. Y por tanto, el no tener clara la información censal del país, en donde tengamos claro cuál es la capacidad o el número de personas pertenecientes a grupos étnicos, hace una dificultad en general en gobernabilidad. Ahí también entonces valoró los limitados avances en la implementación de la legislación relativa a la protección, restitución y titulación de territorios indígenas y afrodescendientes, porque además aquí ve en conjunto todo lo que tiene que ver con las poblaciones. Entonces, ustedes han visto que el tema de tierras es uno de los temas relevantes y ahí entonces hace una valoración frente a los avances que tiene la unidad de restitución de tierras, pero la Agencia Nacional de Tierra frente a las solicitudes que hay, tanto para resguardos como para consejos comunitarios. Uno tercero, en términos de su preocupación por proyectos de diferente índole en territorios de comunidades indígenas y afrodescendientes que se han adelantado sin garantizar debidamente el derecho al consentimiento previo, libre e informado, a la consulta previa. Y recuerden que en el estándar de Naciones Unidas, como derecho a la participación, es muy importante. Y aquí es la valoración de, ¿se están haciendo consultas? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de consultas? ¿Son consultas de verdad con información previa para la comunidad, previa a los proyectos, en donde la participación es libre por parte de ellos y además el tipo de información que se da es la suficiente, no están unos estándares de un lenguaje técnico que pueda que ni siquiera las comunidades entiendan, sino que tienen un acompañamiento, si se quiere, que permita facilitar este diálogo. Y en este caso, el gobierno o el Estado colombiano es quien tiene que ser quien garantice ese diálogo por quienes tienen intereses por proyectos administrativos o en términos de recursos naturales. Un cuarto, una cuarta recomendación, ataques contra líderes indígenas y afrodescendientes. Y recuerden que esto coincide también un poco con la visita de la CIDH frente a lo que está pasando con la vida de líderes y lideresas en el país. Así que reafirma esta situación, pero además le pone el foco a las personas de grupos étnicos. Y obviamente recalca la situación en particular de las mujeres afroindígenas también, como de cuáles son los avances en exigibilidad de derechos sin garantías que el Estado colombiano tiene a la situación particular de estas mujeres. Y aquí vamos casi que finalizando esta historia. Entonces, estamos a 2021 y entonces miren que en el 2021, también después de una discusión muy larga, muy álgida, sobre la creación de un foro permanente de afrodescendientes. Y esto ha pasado por cómo se nombra. Si es foro permanente de personas afrodescendientes para afrodescendientes, de cuestiones afrodescendientes, por ahora este fue el que lograron articular. Y miren que el mecanismo para pueblos indígenas sale en el 2000. 21 años después sale el de afrodescendientes. Así que, claro, las discusiones van a otros ritmos,
se están poniendo en posiciones distintas, pero hay una ganancia frente al escenario internacional. Aquí entonces también se quiere tener un ejercicio consultivo de personas, organismos, entidades interesadas en mejorar la calidad de vida de los afrodescendientes. Se reunieron por primera vez el año pasado y aquí digamos que empezaron a hablarse y cuáles son los temas importantes para los afrodescendientes en el mundo, porque aquí es un reconocimiento a nivel mundial, cuáles son las problemáticas y esos como casos particulares que hay que empezar a revisar. Entonces, aparecen temas como lucha contra el racismo sistémico, la elaboración de políticas futuras para los afrodescendientes, inclusión de los afrodescendientes en la Agenda de Desarrollo Sostenible, el caso de la justicia reparadora, y aquí tal vez entonces empieza a ser importante cómo la diáspora africana se vuelve un tema de índole mundial, la reparación histórica frente a ese proceso de esclavización que fueron tomados mujeres y hombres africanos, cómo el mundo va a ayudar a esa reparación, cómo los países colonizadores asumen esa cuota y hace parte de un ejercicio que es clave y que en muchos casos se ha avanzado frente a los pueblos indígenas, pero que no está en igual proporción para los pueblos afrodescendientes. Y aquí entonces se están también dando los pasos para que a futuro se pueda dar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los afrodescendientes. Entonces, un poco el foro indígena sale en el 2000, logran su declaración en el 2007, ahí vamos 7 años, esperemos, el foro sale en el 21, esperemos que esa ruta se acorte y que no tengamos que esperar 7 o más años para que salga entonces una declaración para los derechos afrodescendientes. Y esto hace entonces que la perspectiva, aunque a veces la vemos separada de lo que pasa en un pueblo o en un grupo, de alguna manera uno jala al otro, presiona a que se haya el criterio o el principio de igualdad. Y es si estos ya tienen una ganancia, como a este grupo que tiene similitudes en la historia también las pueda ir ejerciendo. Así que aquí quiero cerrar esta intervención fijándoles o recordando algunas de las reflexiones que les he motivado a través de esta intervención. Uno, y aquí casi que pues solo vimos Sistema Universal de Naciones Unidas, pero aquí decirles que el escenario internacional en la defensa, visibilización y promoción de los derechos humanos para los grupos étnicos ha sido vital. Casi que es una de las banderas en donde si no vamos de la mano con la agenda internacional y con esa presión del mundo internacional, poco se ha avanzado en lo nacional. Y ahí va con lo segundo. La agenda de incidencia internacional ayuda al contexto nacional. Si ustedes se dan cuenta, las fechas internacionales van antes de lo que está pasando en el país, porque adelantan la discusión y de alguna manera la agenda internacional presiona a los estados a decir, debata sobre esto. Usted tiene que empezar a ver políticas, programas, temas específicos en esta defensa. Así que ahí hay que ver cómo lo internacional ayuda a esa ganancia de lo que tenemos a nivel interno en lo nacional y seguramente eso cómo profundiza a lo local. Tercero, que esa entrada de los derechos étnicos van de la mano de los pueblos indígenas. Y tal vez esta vez es porque los indígenas parece que tuviesen más o que tuviera como una ponderación de derechos más frente a otros. Yo creo que ahí es importante decir que los pueblos indígenas han abierto la puerta para que además se dé la discusión y se dé la ganancia frente a otros grupos étnicos. Que temas que inicialmente son, que pareciera solo de la órbita para pueblos indígenas, termina siendo un megáfono que amplifica y que permite que otros grupos lo tienen. Tal vez las poblaciones negras afrocolombianas no lo sienten en el mismo ritmo, pero si ustedes hablan con la población gitana y romaní, su acceso a derechos como ley de víctimas, como tener una normatividad específica en el país,
casi que se ha dado en los últimos 10 años. Entonces ellos aún van más atrás de esta historia en la ganancia de acceso a derechos. Como cuarto, el conocer el escenario internacional y comprender sus formas de trabajo puede ayudar en la garantía de los derechos. Eso quiere decir que ampliar la red no solo en el caso a lo que corresponde a Naciones Unidas, sino al sistema americano, a la OEA. Yo les decía, aquí nos centramos en el sistema universal y en esa relación que uno podría tener con diferentes mecanismos, agencias, procesos en Naciones Unidas. Pero también recordar que hay un ejercicio importante con el sistema interamericano de derechos humanos, con la OEA, que también hay relatorías afro, indígenas, relatoría de mujeres, relatorías para personas LGBTI, que entonces nos permite también completar ese panorama y esa exigibilidad. Y finalmente, y aquí creo que es recalcar como el mensaje que hemos dado en esta escuela, es que la conquista de los derechos han sido progresivos. No han llegado uno a uno, han hecho todos de sopetón, sino que ha sido como un poco en gota a gota. Y esto es un llamado a no desistir, porque la lucha se puede lograr solo y se adquiere y se materializa a partir de un ejercicio continuo y permanente. El que hayamos conquistado un peldaño no nos garantiza la escalera completa. Y aquí tal vez a veces dentro de los liderazgos sentimos agotamiento, sentimos como que esto no avanza, pero es realmente los ejercicios progresivos y continuos los que han llevado a que efectivamente tengamos y logremos ciertos derechos que 50, 60 años atrás podrían ser impensables para muchas y para muchos. Así que con esto concluyo esta exposición. Espero haya podido servir para enmarcar cuál es esa importancia también de lo internacional, relacionarlo con eso que vemos como en la normativa nacional, pero también como en esos escenarios locales en los cuales ustedes participan activamente y dejar un poco abiertas a reflexiones, a comentarios que podemos seguir viendo a lo largo de las siguientes clases. Muchas gracias.